A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Feliz mediodía. Bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y rápidamente iniciamos esta ronda informativa. Como criminal e inhumano, calificó el diputado de Primero Justicia y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, el impuesto a las transacciones financieras en divisas anunciado por el responsable de la economía del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. El parlamentario advirtió que la única institución que puede aprobar nuevos impuestos en Venezuela es la Asamblea Nacional. Los impuestos no se le pueden colocar al pueblo sin su consentimiento, mucho menos sin la representación del pueblo. Es decir, pues, ¿no? Lo único que puede aquí colocar nuevos impuestos al pueblo venezolano es la Asamblea Nacional. Nosotros lo vamos a hacer. Ya el pueblo venezolano carga con demasiados impuestos, con demasiados problemas, y seguir achacándole, colocando sobre sus hombros, sobre un pueblo hambriento, más impuestos, es algo completamente inhumano y criminal. En segundo lugar, en medio de esta pandemia, en ningún lugar del mundo se está planteando colocar nuevos impuestos. Más bien, todos los países del mundo están buscando reducir los impuestos, facilitar el funcionamiento de las empresas y las personas, y más bien proveer liquidez al sistema, tanto financiero como a las empresas, como a los hogares, porque tenemos un shock brutal de demanda con la pandemia y la crisis sanitaria del COVID-19. El diputado Ángel Alvarado destacó igualmente que la hiperinflación en Venezuela va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, producto de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de recurrir al financiamiento monetario desde el Banco Central de Venezuela de forma inconstitucional. Lo que ha generado la hiperinflación en los últimos 3 años, y es lo que la va a seguir generando por el próximo año, por lo menos, porque con los resultados que ya estamos viendo preliminares, como anunciaba Leonardo, desde el mes de noviembre, con inflaciones semanales, por ejemplo, la inflación de la semana 47, la semana pasada, fue la más alta del último año, semanal, una inflación semanal solo de alimentos de mayor de 25%, indica no otra cosa que este mes de noviembre vamos a volver a valores por encima del 50% de la variación de precio. Esto hace que la hiperinflación venezolana entonces se vaya a extender por lo menos hasta finales del año que viene, es decir, 2021, con lo cual vamos rumbo a hacer la hiperinflación más larga de la historia, y siendo tan profunda la misma, sin duda alguna, la peor de la historia. Por su parte, el economista Leonardo Buniac aseguró que el precio del dólar en Venezuela podría rozar los 2 millones de bolívares a finales de este año, producto del incremento del gasto público en el país. Esto, lamentablemente, estamos haciendo unas estimaciones para finales de año donde el dólar va a estar en un promedio comprendido, en el mejor de los casos, por encima alrededor de 1.400.000 bolívares. En el peor de los casos puede llegar muy cerca de los 2 millones de bolívares, más cerca de los 1.800.000. Y eso obviamente tiene que ver de cuál es el impacto del gasto público en términos reales para este último trimestre o para este último mes inclusive, que puede ser alrededor de un 15% versus un incremento de un 45%, que es lo que va a pasar y se cree que va a pasar en la segunda parte, en la última parte del año 2020, pues el tipo de cambio puede llegar a niveles realmente muy altos, muy por encima de 1.500.000 bolívares por dólar. Por su parte, el economista Leonardo Buniac enfatizó que la medida de aplicar impuestos a las transacciones en divisas en nuestro país, anunciada por el régimen, no detendrá la dolarización transaccional de nuestra economía. Eso ya tenemos historia. Cuando se anunció la alternativa de hacer compras con Petro, si tú no hacías compras con Petro y querías hacerlo entonces en moneda extranjera, ibas a pagar una tasa alícuota, ¿verdad? Una tasa superior al IVA, que iba a llegar inclusive hasta un 25% del valor
del bien o servicio que ibas a adquirir en moneda extranjera. Eso es totalmente inaplicable. La realidad es que esto lo que va a hacer es promover aún más la informalización y no va a detener el proceso de dolarización transaccional y dolarización informal de la economía venezolana. Una economía se dolariza de dos maneras, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda ocurre cuando los venezolanos deciden que la moneda, el instrumento de pago, la unidad de reserva de valor en la cual ellos quieren ahorrar es el dólar de los Estados Unidos. En otras informaciones tenemos que el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, calificó como asalto la llegada de migrantes venezolanos armados con niños para tratar de obligarlos a aplicar el Estatuto de Refugiados y tratados internacionales. En un comunicado, el funcionario argumentó que la pequeña nación insular de 1.3 millones de personas no puede abrir sus fronteras a un vecino como Venezuela de 34 millones de habitantes. Por su parte, como criminal calificó el diputado de Un Nuevo Tiempo y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, la decisión del gobierno de Trinidad y Tobago de expulsar a 16 niños y varias mujeres venezolanas el pasado fin de semana. El parlamentario recordó que las deportaciones irregulares de venezolanos desde la isla comenzaron en 2018 en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro y advirtió que en el Caribe hay más de 90 ciudadanos desaparecidos documentados por la Asamblea Nacional. En el Caribe, por lo menos documentados por nosotros, vemos casi 92 personas desaparecidas. Hay un poco más porque hay unas embarcaciones de pescadores de Margarita, pero que ha sido un poco más difícil documentarla. Entonces, frente a esto, una vez teniendo este antecedente de lo peligroso que ha sido el Caribe, que ese trayecto entre Huiria y Trinidad y Tobago, igual que entre el Tamacuro y Trinidad, pero en este contexto es absolutamente criminal lo que hizo el gobierno de Trinidad y Tobago. El diputado Valero recriminó a Nicolás Maduro y a su canciller Jorge Arreaza por guardar silencio ante la crisis de refugiados venezolanos que huyen de Venezuela por las costas de nuestro país y rechazó las declaraciones del ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, que calificó de indeseables a los inmigrantes ilegales. El otro elemento acá es que nuestro pueblo está siendo víctima no solo de estos gobiernos como el del caso de Trinidad y Tobago, o una cosa peor, o tan grave como esto, el silencio de Nicolás Maduro, el silencio de Alianza, la fiesta en Miraflores, el hombre tratando de apagar una vela con tapabocas, mientras el mundo entero se preguntaba dónde están los 16 niños. O sea, sí. Esto es algo tan insensible que pareciera una crónica sacada de una mente perversa, pero no, eso ocurre. Nicolás Maduro y Jorge Arreaza no absolutamente nada de lo que ocurre con nuestros migrantes. Entonces, claro, te decía que la última advertencia de Tuvalu es básicamente para evitar que haya reunificación familiar en la isla. Entre tanto, en horas de la medianoche de este martes, una juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenó la liberación inmediata de 10 niños y 4 mujeres venezolanas que se encontraban detenidos en el helipuerto de la Guardia Costera de la localidad de Chaguaramas. La jurista Joan Charles, que ordenó su liberación en una audiencia de emergencia, argumentó que las leyes y políticas de inmigración de su país no prevén la detención y deportación de niños. En más del panorama informativo nacional, la Comisión para la Prevención y Control del COVID-19 del régimen confirmó 355 nuevos contagios y 3 víctimas mortales en las últimas 24 horas en Venezuela. Con estas nuevas cifras, el número total de contagiados en el país por esta pandemia se ubicó en 100.498 casos y en 876 la de fallecidos por esta enfermedad. El secretario de Trabajo y Reclamo de Cintra CPG Alcasa, Henry Arias, denunció el desmantelamiento de las líneas de producción de la Corporación Nacional del Aluminio, luego de la inversión millonaria que el régimen supuestamente hizo en esta empresa básica del Estado. Y ahora se les ocurre la brillante idea
de desmantelar las líneas. De hecho, las están desmantelando. Ya una está lista y la otra la están comenzando a desmantelar. Yo los estoy invitando a todos estos revolucionarios que defiendan ese dinero que se puso ahí. Y los reto a los dirigentes sindicales del FBT que están apoyando esta vagabundería, este crimen que han hecho con CBG Alcázar, porque escuché al diputado constituyentista Ángel Marcano, que lo estoy retando a que debatamos aquí en la Plaza del Hierro. Yo voy a defender las dos líneas que ellos desarmaron, desmantelaron, y que ellos defiendan por qué lo hicieron. Dice Ángel Marcano en un video que pusieron a rodar como una celebración porque estaban desarmando todo aquello, que ellos estaban cumpliendo un compromiso que hicieron con Chávez. Más allá de nuestras fronteras, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de un juicio político y enfrenta la posibilidad de ser sometida a un proceso legal. Radio Francia Internacional nos amplía. A Romo se la juzgó en el Congreso a través de una sesión virtual. Con 104 votos a favor de los 134 diputados presentes, se la despojó de sus funciones y se dio luz verde a iniciar una investigación sobre cómo gestionó las protestas de la primera quincena de octubre de 2019, protagonizadas por organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores y organizaciones indígenas. A la ya exministra se le reprocha haber hecho uso de bombas lacrimógenas caducadas para dispersar a manifestantes y por atacar centros de acogida humanitaria donde se resguardaban indígenas que protestaban contra el alza del precio del carburante, una medida que formaba parte de un paquete para estimular la economía. Un decreto que finalmente tuvo que derogar Lenín Moreno por la presión en las calles. Romo no reconoció su responsabilidad y agregó que el lanzamiento de bombas lacrimógenas contra dos universidades que funcionaban como centros de acogida fue accidental. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunirá este miércoles con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, en el que será el primer encuentro de alto nivel de Pekín con el nuevo líder de Japón. Recordemos que Japón y China acordaron reanudar este mes los viajes de negocios y continuar las conversaciones sobre las islas en disputa en el mar de la China Oriental. Pasamos a la materia económica. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos marcó una subida de 7,4% en el tercer trimestre de este año, según cifras publicadas este miércoles. En otras noticias, las bolsas europeas abrían este miércoles manteniéndose cerca de máximos de 9 meses después de la relajación de algunas de las restricciones por el nuevo coronavirus en la región y las crecientes esperanzas en los mercados de que pronto esté lista una vacuna contra esta enfermedad. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $45.26 el barril, mientras el Brent se cotizaba en $48.26. Los índices bursátiles en Estados Unidos y América Latina arrojaban resultados mixtos al inicio de la jornada. El Dow Jones subía más 1,54%, el S&P 500 más 1,62% y el Nasdaq más 1,31%. El índice Bovespa perdía menos 0,06%, mientras el S&P BMB ganaba más 1,11% y el Merval permanecía igual. Pasamos a la materia deportiva. El futbolista argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de 11 candidatos publicados por la FIFA para optar a los premios The Best de 2020. En Estados Unidos, el mariscal de campo Peyton Manning, en su primer año de elegibilidad, junto con Charles Woodson y Calvin Johnson, encabezan la lista de los 25 semifinalistas para la generación de 2021 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Así estamos llegando a esta emisión meridiana por el día de hoy. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM.